versículo 10, dice así: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, en tan solo un versículo podemos ver qué clase de relación tuvieron Saúl y David, ¿cierto? Aunque David estaba en la presencia del rey, aunque servía fielmente a Saúl, peleaba guerras por Saúl, cuando Saúl tenía la oportunidad, por la envidia que sentía en su corazón, por el miedo a que también David se robara su puesto de rey, viendo que Dios le había desechado a él y quería establecer a David, entonces quería aprovechar esa oportunidad para, con una lanza, matar a David, dejarlo clavado en la pared, en su propio palacio. Quiere decir que realmente buscaba su muerte. Podemos ver un poco más en 1 Samuel, capítulo 18, un poco antes que donde estábamos viendo. 1 Samuel, capítulo 18, el versículo 28 y 29. Dice así: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Quiere decir, desde que nos ubicamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, hasta el capítulo 31, donde muere Saúl, todos los días de su vida, el rey Saúl procuró la muerte de David. El único momento en el que no lo persiguió fue cuando fue a la tierra de los filisteos. Por ser un territorio enemigo no podía entrar. Pero fuera de eso, cada vez que tuvo la oportunidad, buscaba en cada ciudad de Israel e intentaba matar a David. Entonces, Mefiboset sabe muy bien quién fue su abuelo, sabe muy bien lo que ha hecho. También le enseñaron sobre esas cosas. Porque cuando Saúl murió, Mefiboset tenía tan solo 5 años. Sin embargo, durante su infancia él escuchó varias veces sobre esta historia. Entonces siempre habría tenido mucho temor de acercarse a David, pensando que mi abuelo era enemigo, mi abuelo lo quería matar, mi abuelo lo persiguió, lo quería humillar, siempre le puso trampas. Entonces si yo me acerco a David, ¿él qué me haría? Tal vez me quemaría en la hoguera, tal vez me cortaría la cabeza y la pondría en una lanza delante del palacio. Así va a pasar con los enemigos del rey. Tal vez me pondrían una horca a muchos metros de altura para que todo el pueblo viera. Entonces creo que cuando el rey anduviera en algún lugar y Mefiboset escuchara que el rey está cerca, se escondería, saldría corriendo. No, yo no quiero que el rey me vea, no quiero que el rey sepa que existo. Sin embargo, había otra razón por la que Mefiboset no quería acercarse al rey David. Esta es una razón muy, muy curiosa. Mefiboset, a sus 5 años, él quedó lisiado de los pies. Entonces, cuando quedó lisiado de los pies, había escuchado un rumor que el rey odia a los cojos y que el rey David odia a los ciegos. Claro, a los ciegos no importa mucho, pero a los cojos sí le interesaría a Mefiboset. No me bastó con tener una familia enemiga de la casa del rey, sino que encima soy cojo. Y dice que el rey odia a los cojos. Vamos a ver por qué se decía que el rey David odiaba a los cojos. Vamos a buscar un momento en Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 5. Segundo libro de Samuel, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 8. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Los jebuseos tenían mucha confianza, estando en Jerusalén, un monte, una ciudad amurallada, durante 430 años, incluso más tiempo. Nunca nadie les había podido conquistar.
Y de repente aparece David con unos cuantos israelitas. Entonces se burlaban de él. Ay, David, por favor, aún los ciegos y los cojos es suficiente ejército para dejarlo en ridículo. Usted no puede venir aquí. Usted con los enfermos le podemos ganar la guerra. Ni siquiera tiene que salir. Por ejemplo, si fuera un equipo de fútbol, ¿qué diría? Yo le gano con la banca. Jugando con la banca, yo le gano el partido. Entonces, así era como los jebuseos le estaban diciendo a David. Por eso ese día, en el versículo 8, dice así: y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Entonces, aquel día fue una victoria muy grande, fue una victoria memorable. ¿Por qué? Ya les comenté, una fortaleza que no había sido conquistada en más de 400 años. Ese día David logró conquistar ese lugar, logró expulsar a los jebuseos. Entonces se había corrido ese rumor. Cuando David subió, dijo que esos ciegos y esos cojos que los matara. Entonces David los aborrece, con su alma los aborrece. Entonces, cuando Mefiboset escuchaba esa historia, ¿cómo se siente? Ay, yo soy cojo. El rey me aborrece. ¿Cierto o no? Pero no era que el rey David tenía algo contra los cojos o los ciegos, sino que contra los jebuseos, por lo que los jebuseos habían dicho. Por esa razón, David se había expresado de esa manera. Pero cada vez que esa historia se contaba, entonces todo el pueblo llegó a creer en esa idea. En la casa de David no puede haber cojos, no puede haber ciegos. Él con su alma los aborrece, él los detesta. Él cuando subió y conquistó en Jerusalén, donde expulsó a los jebuseos, él dijo: mátenlos, los aborrezco. Entonces todas las personas tenían esa idea. Por esa razón, Mefiboset tenía una condición muy mala para presentarse delante del rey David. Primero, su familia era enemiga de la casa del rey. Segundo, era cojo. Y decía que David lo aborrecía a los cojos. Entonces, ahora ustedes pueden comprender, ese día cuando Mefiboset se presentó, cuánto miedo podría sentir. No sé, tal vez se tiró al suelo para que el rey no supiera que era cojo. Si está haciendo reverencia nada más, entonces nadie se va a dar cuenta que es cojo porque no ocupa caminar. Pero el rey que le dice: no temas. Había una cosa importante que Mefiboset no sabía. Porque vamos a ver un poco más para poder explicar la manera en la que Mefiboset creció. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 4, el versículo 4, vamos a ver un poquito. El segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset no nació cojo, él estaba completamente sano. Pero un día, su nodriza, su niñera, quien estaba a cargo de él, quien le cuidaba, escuchó una noticia. Dicen que en el monte Gilboa Saúl murió, Jonatán también murió. Su nodriza se puso a pensar: muerto Saúl, muerto Jonatán, de seguro David va a ser levantado por rey. Si David es levantado por rey, entonces David va a cobrar venganza contra la casa de Saúl. Entonces no nos podemos quedar aquí nada más. Voy a morir yo, va a morir Mefiboset. Por eso ella dice que empezó a huir, quería escaparse. Tomando a un niño de 5 años, no es tan fácil, ¿verdad? Creo que pesaría bastante. Claro, un niño de 5 años no puede correr tan bien para salir escapando, pero tampoco es liviano para poder cargarlo. Entonces, mientras que ella corría, dice que
Se cayó, ahí quedó lisiado. Entonces podemos ver que su nodriza ya tenía miedo de David. Entonces, desde los 5 años, Mefiboset, ¿qué escucha todos los días? Cuidado con David, que David no lo vea, que nadie sepa que usted es nieto de Saúl. No lo diga. Cuando alguien pregunte de su genealogía, invéntese otra cosa. No diga que usted es nieto de Saúl. No diga que Jonatán es su padre. Ni lo mencione, ni por accidente. Usted es cojo. ¿No sabe que David lo aborrece? Pregúntele a cualquiera. Pregúntele a su profesor de sociales. David dijo contra Jerusalén, él dijo: los aborrezco, los cojos, los ciegos. Usted no será ciego, pero es cojo, entonces tenga cuidado. Desde los 5 años, Mefiboset estaba oyendo esa historia. Cuando ya era adulto, ¿qué sucedió? David lo mandó a llamar. ¡Qué terror! Mucho miedo habría sentido. Si David ve que soy cojo, ¿qué va a hacer? Tal vez mi muerte va a ser aún peor. Y ya sabe que soy hijo de Jonatán, hijo de Saúl, nieto de Saúl. Toda esa preocupación existía en el corazón de Mefiboset. Sin embargo, había una cosa importante que él no conocía. A pesar de que sí, claro, Saúl había sido enemigo de David todos los días, pero Jonatán y David tenían una relación muy diferente. Jonatán dice que amaba a David con todo su corazón. David también amaba a Jonatán con todo su corazón. Tenían una amistad muy profunda. Una amistad que incluso Jonatán se animaba a traicionar a su propio padre para darle alguna ventaja a David de que no muriera. Pero Mefiboset nunca había escuchado sobre eso. Y había algo muy importante. Un día Jonatán comprendió que Dios estaba con David. Aunque Saúl todavía estaba con vida en ese momento, Jonatán comprendió que Dios se había apartado de Saúl y el corazón de Dios estaba con David. Entonces David iba a ser bendecido, David iba a ser prosperado. En ese momento, entre David y Jonatán hicieron un pacto, una promesa. Eso vamos a ver un momento. En el primer libro de Samuel, el capítulo 20. Primer libro de Samuel, el capítulo 20, desde el versículo 13 hasta el versículo 17 vamos a leer. Esta es una conversación entre Jonatán y David. Dice así: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Como les comenté, él se dio cuenta que ya Dios no está con Saúl. Estuvo, pero ya no está, ahora está con David. Por eso le habla de esta manera. 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David. Uno por uno los enemigos de David. ¿Cuál sería el primero en la lista? Saúl. Jonatán sabía, mi padre Saúl no va a durar mucho. Pero en ese momento, David, usted deme la gracia, usted deme la misericordia. En caso de que yo no esté, a mi casa, a mi descendencia, dele la misericordia. Sigamos. Los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces, en esta relación de Jonatán y David había un pacto, una promesa. Aunque muera Saúl, aunque muera Jonatán, entre la casa de David y la casa de Jonatán va a haber una relación de misericordia. Muy interesante, ¿cierto? Esto es algo que Mefiboset no sabía. Aunque existía ese pacto, Mefiboset vivía con miedo. Aunque existía ese pacto, Mefiboset
vivía escondiéndose, vivía con temor. Pero, donde leímos la palabra principal de esta noche, David presenta este pacto a Mefiboset. Vamos a volver a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer nuevamente, conociendo el contexto es mucho más interesante. Dice, desde el versículo 1 dice: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Eso es lo que David está buscando. No está buscando matar, no está buscando castigar, está buscando hacer misericordia. ¿Por qué? David tiene muy presente ese pacto. David no puede quebrantar ese pacto que hizo con Jonatán. Por eso él pregunta de esta manera: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David ya sabe que Saúl murió, ya sabe que Jonatán también murió. Entonces pregunta, ¿hay alguien para hacer valer este pacto, para cumplir este pacto? ¿Quién está? Y ahí sonó el nombre de cierto cojo llamado Mefiboset. Lo llama. Aunque Mefiboset sea cojo, delante de este pacto eso no es problema. Ese pacto tiene más valor para David que la condición de Mefiboset. David no se va a retractar. Ay, no, disculpe, Siba, no tiene uno que no sea cojo, otro de la casa de Saúl, no va a decir de esa manera. ¿Por qué? Por el pacto que tenía con Jonatán. Quiere decir que independientemente de la condición que tenga Mefiboset, él puede recibir la misericordia que David le quiere dar. Entonces vamos a ver desde el versículo 7. Dice así: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Le devuelve todas las tierras de Saúl. Saúl era rey. ¿Cuántas tierras tendría? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántos terrenos? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas haciendas? Un montón, ¿verdad? Dice que le da todo a Mefiboset. Entonces, desde ese momento, de la noche a la mañana, Mefiboset era rico prácticamente. Pero Mefiboset, siendo cojo, ni siquiera puede trabajar en esas tierras. Entonces, le encarga a Siba, a los hijos de Siba y aún a los siervos de Siba. Dice que era Siba 15 hijos y 20 siervos. Entonces, 36 empleados para que laboren en todas esas tierras. ¿Qué les parece? No quisieran encontrarse a David en esas condiciones. Le da un montón de tierras, le da un montón de siervos que trabajen para él. Cuando nosotros vemos esta palabra, Mefiboset está hallando mucha gracia, está hallando mucha misericordia. ¿Y qué más dice? Lo más importante, el versículo, vamos a ver, 11. Dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aunque en ese momento ya Mefiboset va a tener mucha provisión de alimentos, el rey David, ¿dónde dice que debe comer? Debe comer en la mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, en ese día, Mefiboset se hizo como un príncipe en el palacio real, con el rey, comiendo con los príncipes. Yo pensaba acerca de esa escena. Un día Mefiboset fue trasladado de el miedo, el temor, la angustia, a ser un hijo del rey. En la mesa comiendo con los príncipes. ¿Qué comerían? No sería cualquier mesa, ¿cierto? Una gran mesa con un gran banquete. Mientras que está sentado ahí, ni siquiera importa que sea cojo, porque está sentado en la mesa. Sentado, ¿quién puede notar que es cojo? Nadie. Entonces, era una escena muy hermosa.
aquel Mefiboset que vivía con mucho miedo, con aquella nodriza que le inculcaba ese temor también, creyendo que el rey me odia, el rey está en contra de mí, el rey me va a matar, fue hecho un príncipe. Fue hecho como un príncipe, comiendo de la casa del rey, sentado a la mesa con los hijos del rey. Ahí estaba comiendo. Y el rey fue muy enfático. Unas 3 veces dijo: Mefiboset va a comer en mi mesa. Entonces hay un corazón que David está transmitiendo a Mefiboset. Usted va a ser igual a uno de mis hijos. Esa es la misericordia, por ejemplo, esa es la extensión. Más allá de las tierras, más allá de los siervos, más allá de las riquezas, la extensión de la misericordia de David, ¿cuál es? Usted va a ser como uno de mis hijos. Esa es la calidad que le dio. Pensando en esta historia, se me hacía tan similar al Evangelio. Era tan idéntico. Porque en el Evangelio, ¿qué dice? Nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ninguna buena condición para presentarnos delante de Dios. Al día de hoy seguimos sin tenerla. Entonces somos como aquel cojo. Delante del que odia a los cojos somos como un cojo. Delante de Dios que odia el pecado éramos pecadores. Sin embargo, había un pacto que desconocíamos. Había una promesa que no conocíamos. Vamos a ver un momento. En San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1. El versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el versículo 12. Bueno, 11 y 12. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. David, ¿qué potestad le dio a Mefiboset? Sentarse con los hijos del rey a la mesa. Le dio potestad de ser hijo, le dio potestad de ser príncipe. Entonces Mefiboset, que vivía lleno de miedo, lleno de temor, fue trasladado a esa misericordia de David, donde era príncipe. Nosotros que estábamos desconectados de Dios, fuimos trasladados a Jesucristo, donde tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo maravilloso. No teníamos ninguna condición. Alguno cuando se sienta en esa mesa todavía se siente cojo, pero en esa mesa no importa si es cojo, porque está en la mesa de los hijos de Dios. Está sentado en esa mesa. Su falta es cubierta. Toda su debilidad es cubierta. Todo su pecado fue lavado. El versículo 12 de San Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Muchas personas dicen: yo creo en el nombre de Jesús, pero hay que analizar bien. ¿El nombre de Jesús qué quiere decir? En la Biblia podemos ver, en Mateo 1:21 dice: darás a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre, creer en ese nombre, es creer que Él es el Salvador y es creer que Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted cree que Jesucristo tuvo éxito salvando al pueblo de los pecados, no puede seguir confesando que es pecador. Tiene que confesar que es justo. Eso sería creer en su nombre, ¿o no? Dice que su nombre es que salvará al pueblo de sus pecados. Pero usted sigue diciendo que es pecador, no está creyendo en nada. Pero si usted cree en ese nombre que salva al pueblo de sus pecados, si usted realmente es de ese pueblo, entonces usted puede testificar:
aunque yo estaba lleno de debilidades, lleno de faltas, muerto en delitos y pecados, Jesús me limpió. Jesús me santificó y me dio una potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora vamos a ver un momento Hebreos, capítulo 10. La razón por la que Mefiboset podía estar delante de David era por la promesa entre David y Jonatán. La razón por la que nosotros podemos estar delante de Dios es por un acuerdo entre Dios y Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pueden ver ese acuerdo. El hecho de que nosotros podamos estar delante de Dios no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra obra, no es por nuestro sacrificio, sino por este acuerdo. Jesús acordó con Dios: yo voy a hacer, yo voy a limpiar, yo voy a santificar. Si nosotros nos acercamos a Dios con esta promesa, entonces Dios nos recibe. Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El evangelio es muy claro, es muy hermoso. Entonces, si yo trato de presentarme delante de Dios sin esta promesa, debo ser destruido, debo ser enviado al infierno, debo recibir un castigo gigantesco. Igual que si Mefiboset se acerca a David sin el pacto entre David y Jonatán. Pero existía ese pacto. Mefiboset podía entrar dentro de esa gracia. Nosotros también, por existir ese pacto, de acuerdo, entre Dios y Jesús se pusieron de acuerdo. Y el Espíritu Santo atestigua lo mismo. Por esa promesa podemos acercarnos a Dios. Por esa promesa tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que algunos habrían imaginado: ser hijo del rey, un banquete, no hay que trabajar. Pero no, ser hijo de Dios es mucho mejor. Ser hijo de Dios es mucho más grande que ser hijo del rey. Porque Jesús es el rey de reyes, entonces imagínense, ser un príncipe de esa casa real. No es algo vano, no es cualquier cosa. Realmente, si meditamos en esta palabra, podemos sentir una gran misericordia que estamos recibiendo. Más que las tierras que recibió Mefiboset, más que los esclavos que recibió Mefiboset, más que las riquezas que recibió Mefiboset, Dios nos está dando la entrada al reino de los cielos. Somos muy afortunados. Pero aún conociendo este evangelio tan hermoso, hay algunos que no son muy felices, porque no están haciendo derecho de ser hijos. No están haciendo uso de su potestad de ser hijos. Sobre esto, la Biblia también nos explica acerca de Mefiboset. Por eso vamos a ver un poquito más. En 2 de Samuel, capítulo 19. 2 de Samuel. Vamos a buscar. Capítulo 19. Segunda de Samuel, capítulo 19, desde el versículo 24.
19, 24. Esto que vamos a leer sucedió un tiempo después de que Mefiboset había entrado en esta misericordia de David. Poco tiempo después de eso, Absalón, uno de los hijos de David, hace un golpe de estado. Toma el reino por la fuerza y David tiene que exiliarse un momento, tiene que escaparse un momento. Pero luego Dios le permite regresar. Y cuando regresó, se encuentra a Mefiboset y sucede lo siguiente. 24 dice así: También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún de clamar más al rey? Y el rey dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Qué extraño. Hace un momento vimos cómo Mefiboset entró en la misericordia y recibió muchas cosas por la gracia. Pero ahora vemos un Mefiboset muy diferente. Un Mefiboset que se encuentra con David y pierde sus tierras. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo primero que el rey David le pregunta fue: ¿por qué no fuiste conmigo? Por ejemplo, en el momento que el rey David tiene que salir del palacio debido al golpe de estado de su hijo Absalón, las personas que acompañaban a David eran las personas que estaban con David. Pero ¿por qué Mefiboset se quedó? Por ejemplo, su padre se está yendo, entonces no debe seguirlo. ¿Por qué se queda en el palacio? Parece que no es su padre ya. Él tenía potestad de ser hijo, ¿cierto? Entonces, si su padre se mueve para un lado, ¿su hijo tiene que seguirlo o no? Pero no le siguió. David le pregunta: ¿por qué no fuiste conmigo? Pero él dice que: mi siervo me estafó. Yo ocupaba un asno porque soy cojo, entonces para ir con David ocupaba un asno, pero mi siervo no lo preparó. Mi siervo no preparó el asno, entonces ya no fui. ¿Eso no le suena como una mala excusa? Aunque sin mucha sensibilidad uno puede darse cuenta, eso suena como una mala excusa. Vamos a ver un momento el segundo libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 4. Aquí sucede algo muy interesante. Cuando recién David se estaba escapando, se encontró a Siba, el siervo de Mefiboset. Y veamos lo que sucedió antes de este encuentro con Mefiboset, cuando David regresa en paz. Dice así, del versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice: Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Está preguntando por Mefiboset, ¿verdad? Dice: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre.
Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Qué curioso, Mefiboset no fue con el rey, pero su siervo, Siba, sí fue. Dice que llevaba 2 asnos enalbardados. ¿Qué fue lo que dijo Mefiboset? No me preparó un asno. Siba no me preparó un asno para que yo fuera. Como que algo no calza. En su versión no está muy bien fundamentada, ¿verdad? Pero hay un problema más grave. Siba es esclavo de Mefiboset, ¿cierto? Mefiboset es príncipe. ¿Un esclavo puede hacer lo que quiera? No, ¿verdad? Entonces, si Mefiboset dice que prepare el asno, va a prepararlo. Si no lo prepara, entonces ese esclavo puede morir, ¿o no? Ese esclavo es siervo. Su voluntad está sujeta al dueño, está sujeta al amo. Realmente, Mefiboset no estaba ejerciendo su potestad como hijo de David. Aunque comía a la mesa de David, nunca recibió el corazón de que era hijo. Si él es hijo, ¿qué va a decir? Siba, no quiere preparar el asno, está bien, córtenle la cabeza. Otro siervo, tráigame el asno. ¿Ustedes creen que el segundo siervo se va a dejar cortar la cabeza o va a traer el asno? Va a traer el asno. Pero el problema, lo que David pudo ver en Mefiboset, nunca recibió ese corazón. Aunque David 3 veces le había dicho: va a comer en mi mesa, va a ser como un hijo del rey. Coma a mi mesa siempre, aunque tenga otra comida, aunque tenga otras tierras, otros alimentos, en mi mesa debe estar siempre. Quiere decir, usted va a ser mi hijo para siempre. Pero ese corazón nunca entró. Aunque físicamente estaba comiendo a la mesa del rey día tras día, cuando llegó un momento difícil, no se sentía como hijo. Enalbárdeme un asno. No, bueno, y no, ni modo, me quedo aquí. Y así dejó pasar el tiempo. Y podemos ver más. Volvamos a 2 de Samuel capítulo 19. Podemos ver más acerca del corazón de Mefiboset. Especialmente el versículo 28. 2 de Samuel capítulo 19, el versículo 28. Dice así: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Esa pregunta, ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Usted conoce a un hijo que hable así? Alguien que realmente es hijo ¿habla de esa manera? El hijo exige: papi, deme, es mío, aunque ni siquiera sea de él, pero exige, porque es hijo. Su padre tiene el corazón de darle. Pero Mefiboset no se creyó hijo, no usó esa potestad de ser hijo. Hay muchos cristianos renacidos, aunque son hijos de Dios, no tienen esa potestad de ser hijos de Dios. Por ejemplo, es hijo de Dios, pero no sabe el secreto que hay dentro de la iglesia. Es hijo de Dios, pero no sabe que puede acercarse a los siervos de Dios y hallar un consejo oportuno en un momento importante. Es hijo de Dios, pero no sabe que Dios le puede ayudar en un montón de cosas. Vive sin ejercer ese derecho de hijo. Mefiboset, encontrándose con David, que dice: ay, mi señor David es como un ángel del cielo. Suena muy lindo, pero en realidad su corazón está desviado. ¿Por qué se dice que es como un ángel del cielo? ¿Y de qué manera se presenta Mefiboset? Dice que no había lavado su ropa, no se había lavado los pies, no se había cortado la barba, todo el tiempo que David no estuvo. Disculpen, pero imagínense la apariencia y el olor de Mefiboset en ese momento. ¿Así debe verse un hijo? No debería verse así. ¿Pero por qué él quiere mostrar algo que no existe? ¿Por qué él quiere mostrarse así? Porque él sigue pensando que
David lo va a aceptar según su obra, según su esfuerzo, según su sacrificio. Pero no era así. David quería ver el corazón que yo he puesto en él, ¿se sembró o no se sembró? Pero no pudo encontrar nada de ese corazón. Hubiera sido maravilloso que Mefiboset dijera: Padre, qué bueno que regresó. Vamos a comer juntos otra vez. Existe ese pacto. Yo puedo recibir la misericordia por ese pacto entre Jonatán y David. De esa manera, ¿qué tendría que hacer David? Darle misericordia. Pero en lugar de eso quiere mostrar su propia obra. Vea, no me lavé los pies, no cambié, no lavé mi ropa, no me hice la barba. Vea cómo estoy, estaba en gran duelo, gran sacrificio, pero usted llegó con bien. Ay, estoy muy feliz. Trata de honrarlo a su manera. Muchas personas intentan acercarse así a Dios. Hacen grandes peregrinaciones de rodillas, hacen grandes sacrificios, pero no se acercan a Dios. ¿Por qué? Ignoran el pacto. Mefiboset nunca tenía que haberse apoyado en su obra, su esfuerzo, su sacrificio para acercarse a David. Únicamente tenía que apoyarse en ese pacto. Ya por el pacto de Jonatán, deme la misericordia. El rey que hubiera hecho, le daría la misericordia. Porque el rey no puede renunciar a ese pacto. Pero nada de ese pacto se guardó en su corazón, entonces pierde todo lo que había recibido. Hermanos, cada uno de nosotros debemos darnos cuenta hoy. Estoy ejerciendo ese derecho de hijo. Estoy creyendo en ese pacto. Solo en ese pacto puedo hallar la misericordia, pero lo tengo así de firme, lo tengo así de presente en mi corazón. Muchas veces no es así. Aún cristianos renacidos intentan acercarse nuevamente a Dios por su esfuerzo, por su sacrificio, tratando de mostrar algo agradable según la carne. Ese no es el camino. Que nuestro corazón se apoye en la promesa es el único camino delante de Dios. Dios, sí, hay muchas cosas que no puedo hacer, pero voy a apoyarme en Cristo. Usted me dio a Jesucristo para lograr todas esas cosas que no puedo hacer. Amén. Bueno, pues vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar. Bueno, voy a dar los anuncios primero. Después de los anuncios voy a hacer una oración. Vamos a ver. Ofrenda especial para Haití. La Iglesia de Costa Rica se ha comprometido a realizar la ofrenda especial para la Iglesia de Haití, ya que el país recientemente sufrió un gran terremoto y el edificio de la Iglesia quedó muy afectado. Los hermanos que reciban el corazón para ofrendar pueden hacerlo mediante dos maneras. Uno, llegando personalmente a la iglesia para depositarlo en la caja de ofrendas. En ese caso, por favor, incluya su nombre en el sobre. Y dos, mediante depósito o transferencia. En este caso, por favor, coordine con el diácono Javier. Tiempo de reflexión. El día de mañana realizaremos el tiempo de reflexión con el pastor Jinson Kim. Será por medio de la aplicación Zoom a partir de las 6:45 p.m. Espero que todos podamos participar y también traer a nuestros invitados. Good News Theology School. La matrícula para estudiar en el Good News Theology School está abierta. Para consultas sobre la beca y la matrícula, pueden comunicarse con el seminarista Steven Pérez al número que aparece, no aparece, interesante, al 8620-9740, 8620-9740. Si no, al número que aparece en pantalla pueden solicitar el número del seminarista Steven. Diezmo y ofrenda. Para hacer llegar sus diezmos y ofrendas, pueden hacerlo mediante depósito, transferencia o llegando personalmente a la iglesia y depositarlo en la caja de ofrendas. Esos son los anuncios. Vamos a orar. Después de mi oración, las personas que nos acompañan mediante la aplicación de Facebook pueden realizar oración, todos juntos, por esta situación en Haití, por otros asuntos de la iglesia
pueden orar en familia. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. Esta noche usted nos permite meditar en su palabra. Padre Celestial, usted verdaderamente, mediante su promesa, Señor, aunque nosotros éramos carentes, débiles, estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, por su promesa, por medio del sacrificio de Jesucristo, usted nos justificó, usted nos santificó, usted nos dejó blancos como la nieve, Señor, y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Celestial, permítanos vivir con esa potestad, Señor. Permítanos ejercer esos derechos, Señor. Siendo hijos de Dios, Señor, usted sea quien dirija cada uno de nuestros pasos, Señor, quien nos ayude, quien nos consuele también. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, esta palabra, al igual que Mefiboset al inicio, que halló la misericordia a causa del pacto, Señor. No nos deje caer en ese camino en el cual Mefiboset olvida ese pacto tan precioso y empieza a apoyarse en su propio camino, en su propia manera, la cual desagradaba a David, al no poder encontrar la palabra que tanto tiempo había sembrado en el corazón de Mefiboset. Padre Celestial, a cada uno de nosotros, permítanos caminar, teniendo plena certeza y convicción de que siendo sus hijos, usted nos ayuda, Señor, usted nos bendice y usted dirige cada uno de nuestros pasos dentro de la iglesia, por medio de los siervos de Dios también. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, queremos encomendar todo en sus manos, le pedimos especialmente, Señor, por la iglesia de Haití. Realmente nuestra ofrenda es casi que simbólica delante tan gran problema, tan gran dificultad, pero los ministros en Haití podían testificar que este terremoto llevó muchas vidas que no habían escuchado el Evangelio y que ahora aún con más fuerza desean anunciar el Evangelio a las personas que están padeciendo gran dificultad, que están padeciendo gran aflicción por las heridas, por las pérdidas de sus seres queridos. Padre Celestial, permita que podamos levantar esa ofrenda, Señor, y también que el Evangelio sea esparcido mayormente, Señor, de una manera más amplia en todo el país de Haití. Padre Celestial, le damos gracias, queremos dejar todo en sus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, terminamos. Jerusalén Radio es una emisora online de la Misión Buenas Nuevas en México, que tiene como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Con programación variada e invitados especiales quienes comparten el corazón de Dios. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente de acercarse a Dios. Encuentra nuestra programación en la aplicación Jerusalén Radio y también sigue nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Hay programas muy interesantes de la Misión Buenas Nuevas que te llenarán de la verdadera alegría y paz que está escrita en la palabra de Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo.
Llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana. Pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que, por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones y vencieron difíciles obstáculos, porque buscaban con desprecio al mundo la voluntad de Dios llevar a cabo. Y sepan que los tiene el Rey del cielo bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara mientras con vientos y olas van luchando. Cuán dulce calma gozarán por siempre si fueron fieles hasta el fin del tránsito. John Bunyan, La peregrina. Viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Segunda parte de El peregrino.